Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por de nueva cuenta compartir con nosotros una media hora. Vamos a ver si podemos cumplir con los pronósticos de sujetarnos al tiempo de media hora que nos está pidiendo nuestro nuevo colaborador. Esperemos, amigos y amigas, que esta relación que estamos iniciando el día de hoy con el ingeniero químico Raimundo Cárdenas Hernández, ¿sí? A quien estamos contactando desde la ciudad de Zacatecas, allá en las instalaciones del periódico La Jornada, en Zacatecas. Muchísimas gracias, Raimundo, muy amable, zacatecano, sindicalista de origen, militante del Partido Comunista, también de la cadena de partidos que sucedieron a este Partido Comunista Mexicano. También ha sido 2 veces diputado local en Zacatecas, 2 veces diputado federal, también ex senador de la República, cargos legislativos que ocupó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, pero ya ingresó a Morena, al Partido Morena, prácticamente desde su fundación. Actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada Zacatecas. Queremos agradecerte, Raimundo, de veras, de todo corazón, el que estés con nosotros. Y bueno, esperemos que Cuatro Vientos la consideres tu casa, acá en Ensenada, Baja California, transmitiendo en este día, martes 11 de enero del año 2022, 10 de la mañana con 15 minutos. Olga Alicia, adelante. Híjole, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que nos están escuchando en diferentes partes de la República y del otro lado del charco, porque tenemos bastantes amigos en Europa, principalmente en España, en Francia, pues decirles que es de veras motivo de muchísimo gusto, una gran alegría y un orgullo que esté con nosotros Raimundo Cárdenas. Gracias. Querido amigo, compañero, al que conozco de hace varios años, y él es modesto cuando pide que lo presenten, pero quienes no lo conocen, quiero que sepan que pues se trata de un pilar del sindicalismo universitario. Fue fundador del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de donde es oriundo, pero también, pues en sus juventudes, un gran deportista, también fundador de instituciones deportivas, basquetbolista, el deporte ráfaga, ¿verdad? Ahí destacó, y es que aquí no se alcanza a ver Raimundo, pero es un hombrón grandote, altote, y en su lucha de muchos años en la izquierda, pues ha dejado una huella profunda. En los últimos tiempos se ha dedicado más al periodismo, fundador del periódico La Jornada en Zacatecas, a la que le deseo larga vida. Ahora es presidente de su consejo y su hijo es el que se hace cargo de la dirección, pero ahí está Raimundo cuidando también, apoyando en la línea editorial de La Jornada de Zacatecas, y es analista político. Bienvenido a casa, a Cuatro Vientos, Raimundo. Gracias Olga por la presentación, primero por la invitación, también a Luis, qué bueno que ahora lo conozco personalmente, lo he estado viendo en los últimos tiempos a través de sus programas de Cuatro Vientos y pues me siento muy honrado en que me inviten para comentar los asuntos de la coyuntura nacional. Sí, me llamó la atención el nombre que propusiste. Te dije, oye, Raimundo, hay que proponer un nombre a tu espacio en Cuatro Vientos. Dijiste El Péndulo. No hay otra. ¿Y por qué? Pues porque piensas que todos los temas en esta coyuntura tienen que estar abordando el contexto de una polaridad que existe entre el neoliberalismo y tú llamas la nueva socialdemocracia, otros le dirán de otro modo, pero es la búsqueda de una alternativa post-neoliberal. Este péndulo constante, este momento de transición que estamos viviendo, y nos pusimos de acuerdo contigo para abordar un tema del que poco hemos hablado en Cuatro Vientos, a pesar de que tiene una trascendencia enorme,
que es la propuesta que ha estado planteando, sobre todo el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para una integración de América y con una mirada cada vez más profunda sobre lo que conocemos como la América Latina. 2021 se destacó dentro de la agenda del gobierno federal por la participación que tuvo el presidente de la República en actos muy importantes. Uno de ellos, el primero que a mí me llamó la atención, fue su discurso con motivo del centenario de un aniversario más, no fue el centenario, un aniversario más de Simón Bolívar, un discurso que hizo en el castillo de Chapultepec y que creo que ahí apuntaló muchas cosas interesantes de su propuesta para llevar a cabo el sueño bolivariano, ¿verdad?, de la integración de esta América nuestra, América de todos los americanos. Y también el discurso que luego plantea en la cumbre de los estados latinoamericanos y del Caribe, que fue un acontecimiento histórico, teniendo esta sexta cumbre a México como país anfitrión, y más recientemente su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, ya desde la presidencia de la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos tres discursos, ¿qué te dicen a ti, Raimundo, sobre la visión que tiene López Obrador sobre el rol que debe de jugar su gobierno para la integración del continente? Bueno, lo cierto es que esas tres intervenciones del presidente López Obrador, lo que nos dice es que él ha estado pensando siempre en el tema internacional, aunque no es un fanático de los viajes ni de las reuniones internacionales, casi siempre ha enviado personas a que lo representen. Solo una anécdota, fui secretario internacional del PRD cuando Andrés Manuel fue presidente. Y bueno, pues a él lo invitó, por ejemplo, el Partido Comunista Chino a que fuera a conocer directamente la experiencia china. Esto sería alrededor del 96, 97. Y bueno, pues por más lucha que le hicimos, Andrés Manuel a mí me dijo, tú haz una comisión, Raimundo, vayan con el embajador China, discúlpenme, pero vayan ustedes y represéntenos. Y así fue como de rebote conocimos China, esa experiencia tan impresionante. Pero la conducta de Andrés frente a lo internacional siempre ha sido, digamos, muy cuidadosa, y además él quiere ser muy leal al dicho que ya él ha estado repitiendo muchas veces, de que la mejor política exterior es la interior. Así que podría pensarse que él pues no ha leído, no tiene posiciones. Y qué buena sorpresa nos llevamos en ese discurso en el castillo de Chapultepec, en donde planteó el tema de la integración nueva de América. Ya no de América del Norte, ni de América Latina y el Caribe, sino de América. Del continente entero. Así es, desde Alaska hasta la Patagonia. Chile y Argentina. Entonces es muy importante porque además deja muy claro que Andrés Manuel tiene una idea muy desarrollada de lo que está pasando en este mundo globalizado. Recordemos, y un poquito para ilustrarlo del nombre del péndulo, la Guerra Mundial, la Segunda,
terminó con unas crisis económicas ancestrales y los estados se empoderaron por las exigencias de la guerra. De tal modo que al terminar existía el polo de la Unión Soviética y el polo de los aliados que juntos derrotaron a Hitler. Es muy famosa aquella foto del soldado soviético con la bandera en el Parlamento alemán, en Berlín, ¿verdad? Bueno, a partir de allí no tiene sentido discutir las causas, pero lo cierto es que se empezó a desarrollar el crecimiento de la socialdemocracia, de los estados de bienestar. En Europa, sobre todo, los gobiernos y sus burguesías, temerosos de que el comunismo, que era muy popular en aquella época, pues comiera el mandado y les ganara los gobiernos. Entonces ellos acordaron cumplir y hacer vigentes los derechos humanos de los trabajadores, especialmente. Ahí nació el estado de bienestar. 30 años de eso terminaron abruptamente cuando la Unión Soviética desapareció a fines del 89, principios de los 90, y emergió el polo único, el capitalismo salvaje, ya sin contrapeso, porque los socialdemócratas, encabezados por Tony Blair, Felipe González, se corrieron a la derecha. El PRD aquí se tardó casi 10 años para hacerlo, pero también lo hizo. Y la derecha radical, ultraderecha, empezó a crecer y las izquierdas nos quedamos sin brújula. Ajá. Esa es la verdad. Se cayó la Unión Soviética, quedaron grupos maoístas, trotskistas, los comunistas como los mexicanos, pues buscando rumbo por la vía de la democratización del país. Lo cierto es que un programa completo frente al neoliberal apenas se está construyendo en este siglo XXI. Sí, porque además la caída de la Unión Soviética, del muro, a partir del muro de Berlín, también la caída del muro de Berlín, pues coincide con los procesos de desaparición de los partidos comunistas, ¿no? Sí, sí, pues porque el modelo comunista, digamos, la economía totalmente estatizada, la dictadura del proletariado, el centralismo democrático, que aquí el Partido Comunista dejó atrás 10 años antes de los acontecimientos que estamos comentando. Aquí eso se abandonó al fundar el PSUM allá en el 81. Ajá. ¿Verdad? Entonces, lo cierto es que en los 90s el neoliberalismo empieza a volverse hegemónico. El péndulo político se fue a la derecha. Sí. Y fue una pena porque en México estábamos apenas construyendo una democracia. El sindicalismo se estaba independizando de los charros y ándale que nos cae el chahuizle del consenso de Washington, nos cae el chahuizle de la apertura indiscriminada, de las privatizaciones, etcétera, y entonces se volvió hegemónico el neoliberalismo. Eso le abrió el camino a Pinochet, por ejemplo, en Chile, contra Allende. Ahí el neoliberalismo lo impusieron a sangre y fuego. A bayonetazo. Sí, 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 bombardeando el Palacio de la Moneda. Acá en México no batallaron para imponer el neoliberalismo porque lo impusieron los gobernantes mexicanos aliados con el PAN, liderado en los hechos por
Diego Fernández de Ceballos. Y pues allá, aquí no fue un golpe de Estado, pero sí fue un fraude, porque aunque Fue el empezó fraude del con 88. el de la Madrid, en realidad arranca con fuerza después del 88 con el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Y fíjate que allí, en el 91, la mitad del sexenio de Salinas, ocurrió un hecho que fue muy significativo. Fue la quema de las boletas electorales que tenían 3 años, 4 años escondidas, guardadas. Los sótanos. Primero en el sótano de San Lázaro, quemaron la sala de sesiones a ver si se quemaban las boletas, no se quemaron. Nosotros tuvimos que sesionar en el auditorio del siglo XXI del Seguro Social. ¿Tú eras diputado federal? El hecho es que allí, sí, allí Diego Fernández de Ceballos, en un discurso que se ha repetido una y otra vez, habló de que qué bueno que se quemaran esos papeles que nada dicen y que nada valen. Allí nació la Alianza PRI-PAN. Y a quienes como tú protestaron ahí en la asamblea les dijo, ¡cállense! Exactamente, exactamente. Sí. Pero fíjate que ahí en ese día, posterior a la sesión, ya que votaron eso, que mayoritearon, después de horas y horas que les dimos de debate, ahí está Diego en la pantalla. Bien, el hecho es que el Fernando Ortiz Arana, que era el presidente de la mesa directiva, nos invitó a una comida a la mesa directiva, decía él, pues para bajarle al ánimo, los estados de ánimo tan enconados que se generaron en la sesión. Y bueno, pues fuimos a la comida. Saben que allí Diego me dijo, mira, Raimundo, para terminar el tema y para que te ubiques y nos ubiquemos todos, lo que vieron hoy corresponde a un hecho. El PAN y el PRI tienen el control para imponer un nuevo modelo económico y político. Tal cual. No nos van a volver a sorprender como en el 88 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. El poder lo vamos a pasar así como se hace con los manojos de varas. Una vara tras otra para que no se nos caiga el poder en la alternancia PRI-PAN. Ahí nació el PRI-PAN, él lo anunció claramente. Éramos como unas 10 personas ahí, escuchamos eso. Bien, el tema es que el péndulo se nos fue hasta la derecha, el fraude del 2006 también contra Andrés Manuel López Obrador les dio otros 6 años de vida. Sí. Aquí en México, pero en el 2008 con la crisis mundial de la burbuja hipotecaria, pues ya se notó que el neoliberalismo estaba declinando rápidamente porque no podían resolver los principales problemas de todos los países del mundo, incluido Estados Unidos. Bien, empezó el péndulo hacia este otro lado que ya había avanzado en varios países de Latinoamérica. Así es. Intelectuales, premios Nobel, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, que fue el vicepresidente del Banco Mundial, que tuvo cargos muy relevantes a nivel internacional y que supo cómo en detalle, cómo impusieron ese modelo neoliberal. Bueno, él hizo un libro muy famoso que decía El malestar en la globalización, así se llama, principios de los años 2000. Él fue un primer economista de alto nivel que llamó la atención acerca de que ese modelo no tenía ningún sentido, que había que cambiarlo.
Y hace 1 año y medio, por ahí, 2, hizo un libro, el más reciente en español, que yo he leído, que se llama El capitalismo progresista. Por un capitalismo progresista. O él le llama así porque es un libro dirigido a Estados Unidos. A un Estados Unidos que se ha ido yendo a la izquierda, empujado por personajes como Bernie Sanders, como las diputadas estas muy famosas. Que son de la misma corriente de él, jóvenes. Así es. No recuerdo el apellido de ella, el nombre, una puertorriqueña. Y bueno, también allí entran economistas muy famosos de todas las doctrinas y finalmente ya nadie habla de que el Estado debe ser mínimo. Ahora los empresarios y todo el mundo exigen que el Estado le entre. Sobre todo con la pandemia. Sobre todo con la pandemia y sus secuelas en la economía. Sí. ¿Verdad? Oye, Raimundo, permíteme regresar un momentito a esa anécdota que nos acabas de contar, de cuando el jefe Diego les dice en esa reunión que va y les da un coscorrón sobre otro en lugar de cicatrizar heridas, que les dice que ni se crean que la izquierda va a llegar algún momento al poder porque ya se pusieron de acuerdo y van a estar como las barajas, ¿verdad? Dándose la mano uno al otro, o como diría yo, cuando juegas en parejas al dominó, ¿verdad? Ya sabes qué ficha le vas a dar a tu amigo. Y me hace recordar aquella frase que dijo Salinas de Gortari cuando le pide al ángel de la dependencia, Ángel Gurría, que vaya a negociar también la privatización, áreas de privatización del petróleo, lo cual en aquel tiempo pues era un despropósito absoluto por lo que todo lo que significa el petróleo para México. Y les dice, la promesa es que pueden negociar con confianza con México porque nos vamos a mantener por lo menos 5 sexenios continuos en el poder. Y así resultó. En un principio pensábamos que eran 5 años continuos de priismo, pero ahí cupieron perfectamente los 2 sexenios panistas. Fueron los 5 sexenios que prometió Salinas. Y luego también hace que me recuerde, seguramente tú lo debes de tener presente, cuando Salinas presenta el Plan Nacional de Desarrollo y preguntan la opinión a los diputados y a los líderes políticos, y rápidamente Cloutier dice, es nuestro programa. Lo que estamos exigiendo es el reconocimiento de derechos de autor. O sea, no tenemos nada que decir en contra. Queremos derechos de autor y lo único que podríamos criticar es que nos parece que los cambios que está proponiendo Salinas van muy lentos. Debiera de ser más rápido este proceso, ¿no? Entonces, en realidad el prianismo ya existía ahí, ya estaba pactado desde el 88 y viene para la izquierda mexicana todo este proceso doloroso de muertes, en plena época de una apertura político-electoral, continúa la represión y la cerrazón contra la izquierda que no le permiten llegar ni a una gubernatura. Todo esto te lo quise comentar para saltarnos al presente, porque ahora están totalmente ya unidos, ¿verdad?, ante la sociedad, como la coalición político-electoral Sí por México, o Va por México, y ahí se junta también lo que quedó de PRD después de que se sale López Obrador con una gran parte del perredismo y forman Morena, pero ahora ellos son oposición aquí en México, y ahora a nivel de continente se están dando cambios muy importantes para retomar el tema del planteamiento de la propuesta de López Obrador
con este nuevo giro, este nuevo péndulo hacia la izquierda o hacia el progresismo, como le dicen. ¿Cómo lo ves tú en esta nueva correlación de fuerzas, las posibilidades, Raimundo, de que las propuestas que hace López Obrador caigan como semilla en terreno fértil? Sí, yo quisiera decir que el cogobierno PRI-PAN duró bastante porque, como dijo Castillo Peraza, otro personaje, presidente del PAN, allá en el 90s, principios de los 90s, él dijo, es que es nuestra victoria cultural. Sí. Las reformas estructurales que Salinas está impulsando es nuestra batalla cultural. Así que el PAN no tenía problema para estar allí. Los que tuvieron problema, pues fueron los priistas. Y en el 88 salió la corriente democrática y luego otros priistas, así. En el 98, acá en Zacatecas, Ricardo Monreal, que era salinista, en 98 rompió en Zacatecas con el PRI. Y así rompieron en Tlaxcala, así rompieron en Nayarit, y fue el PRD avanzando, pero a costa de irse acercando a las élites del PRI y del PAN algunas corrientes, especialmente la corriente que llamamos de los chuchos. Sí, los que se quedaron con el cascarón. Ya está muy claro que el PAN no va a tener problema para seguir por esa ruta. Sí. El PRI, creo yo, que a estas alturas, cuando ese modelo neoliberal, la economía de la muerte que dice el Papa Francisco, cuando ese modelo está en plena decadencia y nadie lo reivindica, bueno, los priistas van a seguir allí. Yo sí creo que hay muchas posibilidades de que haya muchos priistas que abandonen ese barco, porque no solo se trata de unirse para ganar cargos, sino qué ofrecen al electorado. ¿Otra vez privatizaciones? ¿Otra vez ¿Van a dividir los priistas, Raimundo? ¿Tú ves? Todas sus empresas. ¿Tú ves una ruptura en el priismo? ¿Tú ves la posibilidad entonces abierta para que salga adelante la reforma eléctrica propuesta por López Obrador y las otras reformas? Mira, lo que veo más seguro, puede ser que eso ocurra, lo que señalas, pero lo que veo más seguro es que muchos priistas más pegados al territorio y que sí valoran lo que está haciendo López Obrador. Por ejemplo, muchos no valoran que el dinero de los programas sociales, yendo a toda la ciudadanía, mantuvo el consumo interno. El consumo interno casi quedó como único motor de la economía. Ajá. ¿Se les hace poco? Todo más de año de pandemia, ¿sí? Pues sí, y la gente lo tiene claro. Claro. Pienso yo que muchos priistas van a entender que ese PRI-PAN con la mosca del PRD en la Junta no ofrece nada. Arando. Dicen, los del PRD dicen, aquí andamos arando, pero ellos van solo ahí arriba del güey. Sí. No determinan nada. ¿Verdad? Es una pena en qué quedó. Jesús Zambrano es una caricatura ya de sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que digo es que le faltaba algo a la alternativa del capitalismo progresista o post-neoliberalismo. Sí. Es lo que acaba de proponer Andrés Manuel. Ajá. Y que fue a decírselo a Biden y a Trudeau en la cumbre de líderes de América del Norte. Para competir en este mundo de bloques, Estados Unidos necesita a toda América. Sí. Estados Unidos
no tiene, creo yo, otro camino, sobre todo los gobernantes. Pero toda la clase política de Estados Unidos sabe bien que ya no van a asustar a nadie con el fantasma del comunismo, porque el comunismo estatista al extremo, ese comunismo se acabó con la Unión Soviética. Hoy no hay más que dos alternativas: seguir en el neoliberalismo o un post-neoliberalismo que se le llame nueva socialdemocracia, o, como dice Stiglitz, un capitalismo progresista con democracia directa, diría López Obrador. Oye, o como diría nuestro queridísimo compañero Enrique Semo, este historiador marxista, que él se refiere al reformismo visionario. Él plantea, fíjate qué interesante, él dice, la izquierda socialista, la izquierda comunista empleó 8 décadas, en estar planteando cómo hacer la revolución socialista, pero en realidad luchaba por reformas. Y la izquierda en general, incluso la izquierda guerrillera, luchó por reformas. Dice, entonces, de lo que se trata ahora es de ponerle el nombre a las cosas, y él plantea, vamos avanzando hacia un reformismo visionario que tiene como estrategia de desarrollo para la humanidad entera la radicalización de la democracia. Sí, y pienso yo que habrá una etapa intermedia que dure no sabemos cuánto, en donde el Estado va a volver a ejercer su facultad de rectoría económica, que el Estado va a tener una injerencia directa para asegurar la salud, la educación, tendrá de nuevo empresas públicas. Es lo que plantea López Obrador, el estado de bienestar. Pues, pero si me permite. No solo López Obrador, en Estados Unidos, claro, es increíble. Biden ya logró que se la crean. Raimundo, sin embargo, creo que se nos está olvidando algo que es sumamente importante en este momento de la historia contemporánea en la que estamos inmersos. El péndulo puede ser así, puede abrirse y de repente llegar a extremos. Y desde la década de los 80, en Europa, el neofascismo, y en nuestra América Latina, desde los 50, los grupos radicales de la derecha han estado creciendo y cada vez han ido dejando una huella más profunda y finalmente más trascendente en la historia de los pueblos y de su vida política y de su vida electoral. La ultraderecha en este momento se ha consolidado en muchas regiones del planeta, del mundo. En América Latina tú sabes cómo ha jugado papeles fundamentales. Tú citaste el caso de Salvador Allende allá en Chile, y cómo después de tantos años, 30 y tantos años, pues de repente vemos al pueblo chileno sacando fuerzas de Salvador Allende hace tantos años para derrotar a ese grupo fascista, neofascista, que estuvo a punto de nueva cuenta de apoderarse del poder político en Chile, y que no deja de ser una fuerza sumamente importante también para muchos electores en Chile, cuando se supone que ellos ya habían tenido la experiencia de vivir bajo un régimen dictatorial, militar, autoritario, ¿sí? Y que pues costó muchas vidas y costó un retraso desde el punto de vista político. En lo económico siempre se maquillan las cosas, y tú sabes que de repente lo que parece ser grandes milagros económicos del mundo, incluso del mundo fascista, del mundo nazista, ¿sí? O de la ultraderecha, terminan finalmente por ser borrados por la realidad que se vive cotidianamente en los pueblos que están sometidos
por las bayonetas, por los gobiernos autoritarios que te violan derechos humanos y que no se tienten el corazón para mandar a desaparecer a los opositores. Y eso está muy presente, lo estamos viendo en este momento en nuestro país. Vamos a Estados Unidos. ¿Qué sucedió hace un año, 6 de enero, en Estados Unidos? Pues todos los analistas, incluso en los Estados Unidos, se habla de una posibilidad incluso de una guerra civil a futuro, que podría ser inmediato, porque Donald Trump, la cabeza visible de estos grupos ultraconservadores, discriminatorios, supremacistas, ¿sí? Pues están muy dolidos por la derrota de su líder y sigue siendo, el problema es que sigue siendo un factor muy importante en la política de una de las naciones más importantes y más poderosas en este momento en el mundo. Los otros, tú sabes, Rusia y China, pues también ya son unas enormes potencias mundiales y le disputan el poder precisamente a Estados Unidos. La hegemonía mundial. Entonces, el péndulo en este momento está, por un lado, en el extremo, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, todavía no está en el extremo. Está en el progresismo, muy destacado, y ahí va México comenzando a hacer sus pininos en esta materia, pero por el otro lado está la ultraderecha, y que está creciendo. Vimos cómo viene sí, pero si este grupo ultraderechista español, financiando y a invitación de los panistas ultraderechas, y se va a operar después a Chile. ¿Cómo ves tú este tema de este momento también histórico que estamos viviendo, en este péndulo que tú tan acertadamente mencionas, de cómo la historia se mueve de un lado para otro? Yo lo que creo es que, para no irnos muy lejos, después de la caída de la Unión Soviética quedó un mundo unipolar, una potencia militar y un modelo económico hegemónico. Tanto fue así que los comunistas chinos asumieron las reglas principales del neoliberalismo. El capitalismo neoliberal, sí. Y Europa abandonó el estado de bienestar más gradualmente, pero lo hicieron. Destruyó sus instituciones, las eliminó. Sí. Y allí las derechas fueron emergiendo, las ultraderechas, a veces apoyados por clase obrera enojada por la traición de los neoliberales. Así es. Que eso ocurrió también en Estados Unidos. Claro. La clase obrera abandonada traicionó a los demócratas y se fue con Trump, con los republicanos, porque se sintieron traicionados por el Partido Demócrata, que tradicionalmente era su partido de la clase obrera. Muy bien, las derechas crecían porque tenían los estados en sus manos, pero también porque tenían un modelo que ofrecer. Sí. Hoy ya no tienen los estados en sus manos y no tienen modelo que ofrecer. Ese está fracasado. Sí. Se vio desde el 2008 y ahora con la pandemia a nadie se le ocurre volver a dejar en manos de los privados todo el sector salud o el sector educativo o todo el tema de la conducción económica. Por eso digo yo que las derechas no pasan de hacer rabietas, y cuando las izquierdas cometen errores, yo creo, por ejemplo, que en la Ciudad de México los triunfos que tuvo la derecha allí el año pasado más se debieron a errores desde la izquierda. Por ejemplo, un discurso mal diseñado, mal no pensado, el discurso hacia las mujeres, hacia los estudiantes e intelectuales, que no tenemos. Yo coincido con el fondo del discurso de López Obrador. Claro que hay élites corruptas,
élites intelectuales corruptas. Pero el tema del feminismo no lo ha sabido valorar nuestro presidente, ¿verdad? Recordemos, fíjate, yo vi artículos de las feministas en el Machete, aquel que publicó Marta, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. 79, Uh-huh. 80, cuando se fundó el FENALID. Ahora no tenemos... Y Semo fueron los que fundaron ese periódico, esa revista preciosa. Sí, pero las derechas no van a poder tomar esa bandera más que coyunturalmente. Sí. Las derechas no pueden ser feministas y no pueden ser también ahora las que estén exigiendo un Estado eficaz para atender el ambientalismo, por ejemplo. Ni son ecologistas, ni son feministas, ni son defensoras de derechos humanos. Así es. Y menos van a poder, por ejemplo, defender a la Tierra ante el calentamiento global, porque ellos son capitalismos depredadores, que lo que les importa es producir más con menos para que sus ganancias sean mayores. Les importa poco el mundo, la Tierra, nuestra casa común, y también les importa poco cada persona. Por eso digo yo que no tienen alternativa. Por ejemplo, en Brasil lo vamos a ver muy claramente. ¿Qué va a ofrecer Bolsonaro frente a Lula? Nada. Si tiene dignidad, un retiro lo más honroso posible. Pues sí. Pues sí. Retirarse. Y aquí también, aquí no tienen discurso. Se la pasan criticando a López Obrador porque no trae cubrebocas. Hombre, ahorita en el mundo entero se está contagiando media humanidad. Traigan o no cubrebocas, el famoso Omicron es una avalancha, menos... Pues vamos, aquí lo estamos viendo a Bolsonaro. ¿Te acuerdas que él decía que nada, que no existía el coronavirus? Míralo, ahí está. Ahí cayó, acuérdate que cayó enfermo de coronavirus también, de COVID, y ya posteriormente, bueno, ya se ha enfermado, pero originalmente él no creía en él. Igual que Trump. Era un antivacunas. Sigue sin creer, pero lo cierto es que nadie en su sano juicio, en Brasil creo yo, van a volver a votar por ese. Y en Colombia puede ser que gane la izquierda con Gustavo Petro, que en la pasada elección iba muy bien. Creo que ahora están dadas las condiciones para que se triunfe allí. Y entonces imagínense, la izquierda en Chile, la izquierda en Argentina, la izquierda en Brasil, la izquierda en Bolivia, la izquierda en Perú, la izquierda en América Central, hombre, y México. Estamos en un momento histórico con el que soñamos durante muchos años y al que pudimos haber entrado en un ciclo, en un péndulo anterior, en un momento anterior, en 2006, de no haber sido por el enorme fraude cometido en las elecciones de 2006. Así es. Y miren, yo pienso que ahora, a diferencia de toda nuestra historia anterior, tenemos a una potencia del norte que tiene compromisos en lo económico que no va a poder sacar adelante sin los vecinos. Ajá. Sin la integración. ¿Qué es lo que le dice López Obrador? Nos necesita, no te hagas loco, nos necesitas. Así es. Y esa voz de López Obrador. Si me permites, porque me parece que es fundamental y tengo los datos aquí de lo que ha estado diciendo López Obrador para que tú profundices en ellos. Dice López Obrador, porque lo dijo en los 3 discursos a los que hemos hecho referencia. Antes que nada, debemos ser realistas y aceptar, como lo planteé en el discurso que pronuncié en la Casa Blanca en julio del año pasado, que mientras China domina 12.2% del mercado de exportación y servicios a nivel mundial, Estados Unidos solo lo hace 9.5%. China 12.2%, Estados Unidos 9.5%.
Pero sigue creciendo. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.3 contra 12.4 que tenía Estados Unidos. Y luego hace una proyección López Obrador, claro, con sus datos metodológicos, y dice, si esta tendencia de las últimas 3 décadas se mantuviera y no hay nada legal o legítimamente que pueda impedirlo, en otros 30 años, es decir, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8% del mercado mundial y Estados Unidos solamente estaría entre el 4 y el 10%. Luego de dar estos datos duros, dice, por esto insisto en que esa desproporción es inaceptable en el terreno económico, que mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza, lo que nos pondría en peligro a todos. Y es cuando hace el llamado a la integración del continente, no solo de América Latina, sino del continente, con esta frase que tú mencionaste hace un momento. Estados Unidos ya tiene que comprender por experiencia propia, ¿verdad?, lo que le está sucediendo ahorita, que necesita tener un nuevo tipo de relación con los países latinoamericanos. Así es. Y es muy importante también que estemos atentos a que por primera vez, probablemente en la historia, en Estados Unidos hay un pueblo que ya no es anticomunista radical, que ahora ya escuchan a Bernie Sanders hablar del socialismo nórdico. Sí. Ya no hay problema, y menos entre los jóvenes. Sí. Pienso que entonces, ya ahora los avances de los pueblos ya no van a enfrentar el garrote de la potencia del norte. Cuando menos, creo yo, vamos a lograr tenerlos en una mesa dialogando cómo integramos una América Latina y el Caribe con respeto y con inclusión, sobre todo. Claro. Que se incluyan a países y a personas. Raimundo, permíteme entonces hacerte una pregunta ahorita. ¿Qué sienten entonces gente como tú y muchos otros que durante muchos años estuvieron involucrados en el modelo del socialismo, del comunismo, y que fueron activistas, que fueron activos del Partido Comunista Mexicano y de todas sus secuelas, como tú nos mandaste a decir aquí en tu presentación para presentarte ante el resto de nuestros queridísimos amigos de Cuatro Vientos? Es que China y Rusia, las otras dos grandes potencias ya en este mundo, indiscutibles, que se alían en contra de Estados Unidos. El año pasado lo anunciaron aquí, en el último trimestre del año pasado, y que, bueno, desde un punto de vista formal, en el caso chino, pues el Partido Comunista Chino sigue gobernando. Y se supone, y se define todavía, porque lo vimos en una transmisión especial que hicieron con motivo del centenario de su revolución, que yo creo que no te la perdiste. Un documental tremendo. Muy bueno, muy interesante, con unas coreografías extraordinarias, y narraron la historia del Partido Comunista Chino y su historia a lo largo de estos 100 años de la vigencia del comunismo en China, y se declaran abiertamente comunistas, ¿sí? Y Rusia, pues que integró, fue pieza fundamental en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas, y que incluso ahora tiene una presencia muy interesante, una nueva federación ahí media rara, que surge a raíz del conflicto contemporáneo en este momento con Ucrania. Yo creo que tú también has estado dando seguimiento a lo que está pasando en Ucrania, y que ha motivado incluso un sentimiento a favor de esa unión de repúblicas socialistas,
¿no es contradictorio ahora para los antiguos comunistas, socialistas, en el caso mexicano, ¿no? El que ahora tengamos que a veces aceptar que para poder sobrevivir y salir adelante desde el punto de vista económico, fundamentalmente desde el punto de vista económico, pues tengamos que finalmente aliarnos o seguir como aliados de quien antes lo veíamos como el imperialismo, mi estimado Raimundo. Los cambios Sí, o sea, me gustaría mucho conocer tu punto de vista, Raimundo, sobre este punto en particular, que es muy sensible para los auténticos comunistas. Mira, yo creo que deberíamos todos leer un poco más a los eurocomunistas, sobre todo a los italianos, y luego a Gorbachov, porque allí está ya dibujado el entramado que hizo que la Unión Soviética se derrumbara sin violencia, sin acciones militares. Probablemente hubo violencias de diverso tipo, sobre todo social, ¿verdad? Que la gente sufrió mucho. Pero si uno lee a Berlinguer, acuérdense que el último congreso del PCM tuvo como invitado especial a Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer. Líder del eurocomunismo, al cual, aún sin decirlo, Arnoldo Martínez Verdugo nos llevaba. Sí. Bien. Recuerden que el PSUM, si bien mantuvo la hoz y el martillo en su emblema, pero allí ya dejamos de lado dogmas importantes como el centralismo democrático y la dictadura del proletariado. Ya empezamos a hablar del poder obrero democrático. Sí. Bien. Sí, sí, Raimundo, incluso cuando tú ingresas al Partido Comunista, que es en 1976, se están elaborando las tesis del 17 Congreso del Partido Comunista, donde, bueno, yo estaba muy joven, pero le estaba dando seguimiento a esto, y me llamó la atención que salió por ese tiempo un encabezado en lo que era la revista Oposición y que decía, hoy lo más revolucionario es luchar por las libertades políticas. Pues y nos quedamos de a 6, decíamos, lo más revolucionario hoy y siempre será hacer la revolución. Pero lo que estaba planteando ya Arnoldo Martínez Verdugo y su equipo de dirección era la necesidad de esta vía de las reformas y el desarrollo de la democracia. Ahora, lo cierto es que Gorbachov también admitía eso, que el mundo ya no aguantaba más la guerra armamentista. La Guerra Fría. La Guerra Fría, pero con matices muy, muy canijos para el mundo. Sí. Para la humanidad, claro. Las guerras nucleares serían de exterminio mutuo. Gorbachov da el paso, plantea la reducción. El desarme, bueno, la reducción. Acordemos Glasnost y Perestroika. Bueno, a Gorbachov no lo dejaron terminar la obra. Así es. Los comunistas radicales o dogmáticos o doctrinarios lo secuestraron en Crimea y no obstante que había él promovido un referéndum en toda Unión Soviética para que la gente dijera, queremos mantener la unión con democracia y libertad, o cada país se va por su cuenta con democracia y libertad. La gente hizo que ganara la propuesta de Gorbachov, que se mantuviera la unión con democracia y libertad. Pero los militares y comunistas doctrinarios lo secuestraron, lo debilitaron y emerge Yeltsin como héroe. Yeltsin, efectivamente. Y Yeltsin era un cuadro del imperialismo norteamericano y ahí se entronizaron y se destruyó lo que habían construido ese pueblo por muchos años. Bien,
acá en México, nosotros íbamos en ese camino, 10 años por delante. Sí. Ese es el mérito de Arnoldo Martínez Verdugo, aunque casi nadie se lo reconoce. Sí. Lo cierto es que el nombre del Partido Comunista en México desapareció como opción política en el 81. Pero era un partido con planteamientos muy modernos, muy democráticos. Acuérdate, por ejemplo, de muchos años todavía antes a lo que estás planteando tú, cuando el Partido Comunista Mexicano saca una posición muy clara en contra del injerencionismo. Claro, la invasión en contra de la presencia militar rusa, soviética, en Checoslovaquia. O sea, fue un partido muy, muy moderno en ese sentido, muy avanzado. Claro, por eso hay que decir, la respuesta a la pregunta de Luis es, los comunistas que venimos de allá no tenemos por qué estar apachurrados, no, antes al contrario, ese es el camino que veíamos. Sí. Yo me acuerdo cuando Arnoldo nos informó que ya había pláticas con la corriente democrática, estaba Eberto, Rincón Gallardo, era el PMS, y que el cardenismo decide romper con el PRI para ir juntos. Y después de la elección creamos el PRD. Eso lo previó López Obrador en los fines de los 60s, principios de los 70s, principios de los 80s. ¿López Obrador o Arnoldo? Perdón, Arnoldo. Arnoldo. Sí. Yo por eso creo que muchos debemos sentirnos muy bien, porque el triunfo en México, además, tiene buena estrella, Andrés Manuel, porque llega el momento que en el norte hay un gobierno que lo puede comprender. Y el gobierno gringo, en lugar de pretender hacerle lo que a Allende, o lo que a Cuba, con el bloqueo, ahora se sienta con él y empiezan a platicar cómo resolver de un modo distinto los temas diferentes, por ejemplo, la migración. Hay muchos que dicen, no, ¿por qué Andrés Manuel hace que México sea un policía de Estados Unidos para detener la migración? Y yo digo, a ver, y entonces el vecino aceptará que México abra su puerta del sur para que pasen por su territorio ejércitos de gente que huye de los maras y de la ultraderecha y de las tragedias de la naturaleza. Eso no se puede, tienes que colaborar, como dice Andrés, para administrar la migración. Hay que generar empleos en los territorios expulsores, pero también el que quiera irse, y además porque Estados Unidos necesita mano de obra, eso hay que administrarlo con inteligencia. De eso ya se está hablando en Washington en reuniones de líderes. Eso es un símbolo de lo nuevo. Sí. Así es. Y en eso destacaría, Raimundo, esta triple visión de la actual administración federal mexicana, en el sentido de que, ok, sí, vamos con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, seguimos ahí, cuidamos a nuestro socio principal, lo acabas de ver la semana pasada también, se confirma que Canadá y México ya se convierten en los primero y segundo lugar como proveedores de la economía de los Estados Unidos. Imagínate, ya a ese nivel se encuentra ya este tipo de relación, pero no se pierde la relación tampoco comercial con China. ¿No? Y se busca la integración con el mercado latinoamericano, ¿sí? Y Europa todavía sigue ahí como que, ok, esa es una cuarta alternativa. Pero el tema de los chinos es muy interesante y habrá que ver hasta dónde avanza o hasta dónde se puede avanzar en esta administración, tanto de Joe Biden como de Andrés Manuel López Obrador, en el tema de esta integración ísmica
ísmica, porque la economía china, sí, pero en el caso mexicano específicamente, es casi un modelo que se está desarrollando para que, ok, vengan inversiones de todo el mundo, pero sabemos ya que hay 5 o 6 grandes consorcios del Estado chino que están interesados en instalarse en este corredor, en este megacorredor industrial del Istmo, que viene aparejado y que le va a dar vida a ese corredor industrial y comercial, económico, ¿sí? El famoso tren ísmico. Y esto, entonces, nos abre un abanico de posibilidades que solamente la ultraderecha y la derecha mexicana lo podrían evitar si es que llegan a retomar otra vez el poder aquí. O lo hubieran hecho si tuvieran la inteligencia para hacerlo. Porque ellos siempre le han estado apostando nada más a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves, Raimundo? Mira, yo creo que podemos hablar en otros programas, por ejemplo, de la migración. Sí, eso te... El tema de China, solo te recuerdo aquella frase de Xiaoping, Deng Xiaoping, el padre de lo que es la China actual. Cuando llegó una delegación soviética y les preguntó, oigan, ¿y esto qué es lo que están construyendo? Con empresas transnacionales instaladas en todas sus costas, ¿sí? Con esto, con lo otro, con multimillonarios chinos. Y acuérdate que Deng les dijo, miren, no me importa el nombre, lo que importa, o no importa el color del gato, lo que importa es que coma ratones. Y nuestro gato está sacando a la gente de la pobreza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el modelo del Estado absoluto en la economía, del estatismo total, no era la única vía para imponer una sociedad más justa. Por eso digo yo que si los chinos lo hicieron, bueno, los cubanos lo quieren hacer desde hace rato, aunque los gringos no los han no los dejan por bloqueo. Sí, claro, pero lo cierto es que el modelo aquel, y menos un modelo estalinista, no es aceptable en el mundo entero. Por eso hay que pensar más en post-neoliberalismo, en en capitalismo progresista. Yo lo vería de otro, yo lo diría con otro concepto, Raimundo, a ver, es que ese capitalismo... Buscar un lugar más justo para las naciones, en primer lugar, ¿verdad? Pues las que han estado más lastimadas, más rezagadas por el neoliberalismo, claro. Buscar un lugar más justo dentro de la globalización, porque la globalización es un proceso que ya no lo detienes. Son las fuerzas productivas, no nada más del mercado, sino de la humanidad, es el intercambio comercial, es todo lo que trajo el capitalismo y el neoliberalismo, nada más que hay que buscar cómo encajar en el mundo global con criterios de mayor equidad y justicia para las naciones. Así es, eso en América Latina le llaman progresismo. Así es, el progresismo. Eso que es correcto, que empecemos a usarlo nosotros, ya sabiendo de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, ahora ya en ese punto, ¿cómo ves tú las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que todavía a muchos les suena así como mito, como idealismo, pero cuando él dice... vamos a presentar en los próximos días la representación de México ante la ONU un plan mundial de fraternidad y bienestar. Y el objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. O cuando dice, vamos a presentar y se lo presenta a la cumbre de Latinoamérica y el Caribe, un proyecto de integración, mirando con las peculiaridades propias
hacia el modelo, por ejemplo, que ya realizó Europa, la integración regional. ¿Y por qué no? Dice él cuando se lo preguntan, ¿por qué no? Habría que estudiarlo, pero incluso una moneda única, por ejemplo, este tipo de integración y este tipo de propuestas que está haciendo, cuando habla también que no es el único, ha salido de otras voces incluso de voces del mundo capitalista, la propuesta de una contribución mayor, una especie de impuesto a la riqueza, ¿no? A la riqueza global, a los hombres, a las ya lo empresas aprobó el G20. más ricas, el 0.2%, ¿verdad? De cooperación del PIB de los países que integran las naciones más desarrolladas, la creación de un fondo para el desarrollo o el progresismo de todos. ¿Cómo ves estas propuestas? Que el discurso o los discursos de Andrés Manuel pueden integrarse o converger en lo que muchos han dicho de crear un instrumento de gobierno mundial. Exacto. Que pueda ver los asuntos globales como el medio ambiente y la exclusión de millones de personas. La ONU puede transformarse en eso. Esa es una reforma, pienso yo, que no la van a poder hacer los países en lo individual, sino que la integración de América y Europa y los asiáticos, esos entes globales probablemente sí den lugar a esos mecanismos globales que impidan, por ejemplo, que los empresarios depredadores amenacen a un país o una región de que se van a ir si les imponen reglas, si les imponen impuestos y si yo espero que algún día se tengan que preguntar ¿y a dónde me voy? Si en todos lados les imponen las mismas reglas. Creo que para allá vamos, estimados amigos, y pienso que le podemos dejar aquí ya, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, yo te iba a decir que ya ves cómo yo te proponía 1 hora, ya llevamos 1:07. Aquí Así se nos va el tiempo acá en Cuatro Vientos. Pero Raimundo, para terminar, me gustaría nada más conocer es mi última pregunta que te quiero hacer, porque está dentro del contexto de todo lo que hemos estado veniendo platicando hasta el momento, y dejaríamos para una siguiente entrega tuya, para un nuevo péndulo, esto de la política laboral de la 4T, que se nos va a quedar por ahí. Sí. Pero una última pregunta que te quiero formular. Ok. Ya hablamos de cómo esta Administración Pública Federal Mexicana tiene un modelo, tiene un proyecto, tiene toda una estrategia para ir complementando lo que hemos estado hablando en el transcurso de este momento, de este programa. La pregunta es si un nuevo presidente de México o una nueva presidente de México le podría dar continuidad a este proyecto y quién crees tú que podría ser ese personaje de tres que quiero mencionar. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal. Yo lo que pienso es que la tarea de Andrés Manuel la está haciendo bien, está explicando todos los días de qué se trata la 4T, y pienso que a los dirigentes de Morena, a los simpatizantes y a todos los militantes de base como yo, nos toca tratar de ver un poco más lejos. Sí, claro. Por ejemplo, Andrés Manuel pues está cumpliendo con la idea de que paguen impuestos los que no han pagado nunca. Y con eso, y el combate a la corrupción, está haciendo obras magnas muy importantes. Bueno,
Pero eso ya no va a poder hacerse de nuevo porque ya eso se agota. Formará parte de la normalidad. Bien, ¿qué sigue? La reforma fiscal profunda. Que Andrés o el que viene, junto con los gobernantes de América Latina, tienen que decir, hagamos lo que hizo Estados Unidos de aumentarle los impuestos a los magnates multimillonarios. Estados Unidos lo hace y en el pasado castigaba a los gobiernos del sur si querían hacer lo mismo, porque era comunismo. Hoy estamos nosotros más atrás. Ahora, ¿quién nos va a poder decir nada si toda América dice, ¿saben qué? Aquí vamos por el control de nuestras materias primas y vamos a aumentar los salarios y vamos a aumentar impuestos, parejo. La minería tiene que reformarse. Tiene que haber una nueva ley minera. Tiene que haber nuevos aranceles. Hay muchas cosas que hay que decir, pero pienso que antes de pensar en la persona, hay que hacer madurar en qué consistiría la cuarta T reloaded, ¿no? Ajá, así es, recargada. Pero ese es el tema, finalmente, también, Raimundo. Una recarga. Son tres personalidades, de las tres personas que yo te acabo de mencionar, son en realidad tres modelos que en este momento, bueno, a lo mejor alguien puede tener cierta simpatía por alguno de estos tres personajes que acabo de mencionar, pero ¿cuál de ellos en realidad representa esa continuidad, ese recargamiento del proyecto de la 4T, de la cuarta transformación? Ese es otro tema. Y ese es otro tema que yo creo que podríamos analizarlo más a detalle, porque bueno, pues sí, ya una hora con 10. Hay que respetar más o menos. Hay que respetar, Raimundo. Es la primera colaboración y luego ya no estamos dobleteando. Ya te dobleteamos. Oye, Raimundo, muchísimas gracias, Raimundo. Sí, gracias, vamos a tener tiempo, hay más tiempo que vida, vamos a tener tiempo para seguir platicando de esto. Entonces, pues bienvenido a Cuatro Vientos y te esperamos aquí. Dijiste quincenal, ni modo. ¿Quincenal? Tú te di a escoger, ni modo, quincenal. Hasta luego. Gracias, Raimundo, muy amable. Gracias. Y bueno, amigos y amigas de Cuatro Vientos, pues con esto cerramos las transmisiones del día de hoy, nuestros programas en vivo. Ahí quedan en nuestras redes sociales y también en nuestro portal en Cuatro Vientos, también cuatrovientos.net. Ahí también puede usted entrar y encontrar los programas del día. Muchísimas gracias. Los demás contenidos también los estamos compartiendo con ustedes. Cuídense mucho, buen provecho y hasta el día de mañana. Así es. Un abrazo a Zacatecas. Ya está nuestro querido Raimundo. Muchas gracias. Pues hasta mañana, amigos. Mañana nos vemos. Pásala bien. Mañana nos toca con Mari Carmen Rioseco, la causa de las mujeres. Retomamos feminismo. Muy bien. Hasta luego, amigos.